sin más dilación, creo, me voy a permitir, como moderador, esta vez ya no como presentador ni como ararteco, sino como moderador de la primera ponencia, a hacer la presentación de nuestra ponente, que va a intervenir por vía telemática. La participación telemática no solo está siendo una herramienta para muchas personas que han preferido seguir el curso por esa vía, sino también algunos de nuestros ponentes, por razones diversas perfectamente comprensibles, han preferido dirigirse al participar en el curso por esta vía. Y la primera de ellas es Dolores Puga, que forma parte del grupo de investigación sobre envejecimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus líneas de investigación se centran en torno al envejecimiento demográfico, las condiciones de vida y salud de la vejez, así como en torno a la familia, la red social, las transferencias intergeneracionales y los cuidados de larga duración. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación sobre estos temas, tanto nacionales como internacionales, y es autora de más de 60 publicaciones, habiendo publicado en revistas de prestigio. Su investigación ha sido galardonada con varios premios. Es consultora del Centro Latinoamericano de Demografía de las Naciones Unidas y forma parte de diversos comités de expertos. Ha participado en la Comisión del Senado sobre Evolución Demográfica en España, en la Comisión Parlamentaria para la Elaboración del Plan de Dinamización Demográfica de Galicia, o en el Grupo de Trabajo sobre Depopulation and Aging de la Conferencia de European Regional Legislative Assemblies. Ha sido gestora para Ciencias Sociales del Plan Estatal de I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación entre 2013 y 2018. Y sin más, con esta breve presentación de los muchos méritos que tiene nuestra primera ponente, yo le cedo la palabra. Creo que la tecnología está funcionando ya. Por Hola. lo tanto, sí, Dolores. Hola, ¿se me oye bien, Manuel? Buenos días, Egunon. Egunon, se te oye muy bien y con mucho placer te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Egunon, buenos días a todos. Yo en primer lugar querría, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación al Ararteco, a la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko. Muchísimas gracias por permitirme formar parte de un curso tan sugerente, en el que me apetece muchísimo participar, en el que todos vamos a aprender mucho y para reflexionar sobre una cuestión tan relevante como la salud no buscada. Y también muchísimas gracias por permitirme hacer la intervención de manera online, dadas las circunstancias. Yo, vamos a ver, querría compartir con ustedes la presentación, pero no veo aquí cómo compartirla. Me ha cambiado la pantalla, igual me pueden ayudar desde el servicio técnico, porque me ha desaparecido la parte de abajo en donde ponía compartir pantalla. Ah, estáis gestionando vosotros la pantalla. Vale. Si podéis avanzar, entonces yo ya no me preocupo de la presentación. Si no es posible que la gestione yo desde mi ordenador. ¿Podéis avanzar, por favor? No. Vale. Bien, la encuesta mundial de valores formula la siguiente pregunta. Las cohortes más jóvenes experimentarán una mayor soledad debido a cambios en los patrones familiares, como menor tamaño familiar, aumento de la divorcialidad. La respuesta mayoritaria a esta pregunta es afirmativa.
existe una creencia generalizada en que el cambio demográfico, el cambio sociodemográfico, irá acompañado o dejará una huella en forma de más situaciones de soledad, de una mayor soledad y de una mayor soledad no buscada. Bueno, yo voy a hacer un spoiler. Para contestar a esta pregunta necesitaría que una de las categorías de respuesta fuese un depende. Hay algunas tendencias que efectivamente pueden provocar una mayor incidencia de trayectorias de soledad, otras que probablemente ejerzan su influencia en sentido contrario. La respuesta no es simple y a eso es a lo que me gustaría que profundizásemos un poquito durante esta ponencia, durante esta conferencia, durante la próxima media hora. Y, pues, gracias. La estructura de la sesión, bueno, en primer lugar, me gustaría que nos preguntásemos qué es eso del cambio demográfico, en qué consiste exactamente, por qué se produce, en qué medida es reversible este cambio demográfico. Después querría que nos acercásemos un poquito a la soledad, o más bien a las soledades, como decía hace un momento Lara Arteco, a las distintas trayectorias de soledad y con qué se relacionan y cuáles son los eventos detonantes, para poder preguntarnos finalmente en qué medida este cambio demográfico puede llevarnos a más trayectorias de soledad al final de la ponencia. Todos hemos oído hablar, muchas veces hemos leído sobre el cambio demográfico. En ocasiones, muchas veces oímos hablar de crisis demográfica, de invierno demográfico o incluso de cosas mucho más dramáticas, ¿no? De expresiones mucho más dramáticas como suicidio demográfico. En realidad, el cambio demográfico no tiene ningún componente cíclico. Tras las crisis hay una recuperación, hay una salida de la crisis. Tras los inviernos viene una primavera. El cambio demográfico es un cambio paulatino, muy lento, a largo plazo, a muy largo plazo. Llevamos siglo y medio de cambio demográfico, irreversible hasta donde sabemos y global. Durante mucho tiempo pensamos que esto era algo que solo nos iba a ocurrir a las poblaciones europeas, pero está ocurriendo en el conjunto de la población mundial. ¿Por qué se produce? Para ello me gustaría que diésemos un paso atrás desde la especie humana para tomar un poco de perspectiva. Si ven bueno, es un dibujo en que se refleja la mortalidad de distintas especies animales, su longevidad, ven que entre las primeras, algunas de las especies que tienen una menor longevidad, una mayor mortalidad, pues tenemos, por ejemplo, la mosca, los ratones, los conejos. ¿Cuántos hijos tienen? Todos hemos oído hablar de parir como conejas, ¿no? Por ejemplo, tienen muchísimos hijos, porque cuando las especies tienen una alta mortalidad necesitan una alta natalidad para reproducir la especie, para reproducirse a sí mismos. Sin embargo, si nos fijamos en especies con una alta longevidad, con una baja mortalidad, el cocodrilo, el elefante, el camello, el oso, la ballena, ¿cuántos hijos tienen? Tienen uno o dos. Tienen una natalidad mucho más baja. Es decir, en especies que logran tener una alta supervivencia no necesitan ese esfuerzo reproductivo y la natalidad es mucho más baja. Lo que ha ocurrido con la especie humana es que hemos cambiado en este esquema, hemos cambiado de posición. Vamos a intentar avanzar durante decenas de miles de años, que sepamos desde la época de Neandertal, teníamos una esperanza de vida entre 30 y 40 años muy estable y por lo tanto teníamos una natalidad más alta porque necesitábamos reemplazarnos a nosotros mismos. Además era una mortalidad muy temprana, era una alta mortalidad infantil. Menos de la mitad de los nacidos llegaban a cumplir 15 años, por eso necesitábamos ese esfuerzo reproductivo. Pero a mediados del siglo XIX, un montón de cambios sociales, económicos, hicieron que algo cambiase y esa esperanza de vida se disparó. Si ven aquí que se ve mejor la trayectoria de nuestra esperanza de vida máxima, es decir, nuestra esperanza de vida como especie en cada año desde mediados del siglo XIX, ven que marca una diagonal perfecta. Es una trayectoria extraordinariamente estable a largo plazo desde hace siglo y medio, por la que en cada década que sobrevivimos hemos ido ganando, seguimos ganando, por ahora no se ha visto alteración, 2,5 años de vida
Por cada año que sobrevivimos ganamos 3 meses de vida. Si ustedes lo prefieren, por cada día que sobrevivimos ganamos 6 horas de vida como especie. Es verdad que en circunstancias, ahora se está hablando mucho de la huella en esperanza de vida, por ejemplo, de la pandemia. Es verdad que en determinadas circunstancias, en la gripe del 18, durante la guerra civil en España, en las guerras mundiales, en las poblaciones europeas, se ve un pequeño bache, pero es un bache que se recupera rápidamente y que no cambia la tendencia a largo plazo, la tendencia del cambio demográfico desde hace siglo y medio. Este cambio ha tenido una huella sobre la fecundidad. Ven que la línea marrón, digamos, la curva marrón es la mortalidad, la verde es la de la fecundidad. En poblaciones pretransicionales, al principio del gráfico estaban cercas, alta mortalidad, alta natalidad. En poblaciones posttransicionales, al final del gráfico también están cerca. Baja natalidad, baja mortalidad. Baja mortalidad, baja natalidad, no es necesario ese esfuerzo. Durante ese momento de transición sí que se separan porque primero cae la mortalidad y unas generaciones después se adapta a la fecundidad y va bajando. Este cambio profundo en nuestra forma de reproducirnos ha dejado múltiples huellas sobre nuestra sociedad. Está cambiando mucho nuestras poblaciones y nuestra sociedad. El primer cambio tiene que ver con el crecimiento. Las poblaciones no son crecientes. Las poblaciones pretransicionales eran poblaciones estables, las poblaciones posttransicionales son también poblaciones estables que no tienden al crecimiento, tienden a mantenerse. Las poblaciones crecen durante ese periodo transicional, durante ese momento de cambio. Entonces, en la historia de cualquier población, el crecimiento es la excepción, no es lo habitual. Lo que ocurre es que las poblaciones europeas crecimos durante el siglo XX, que fue ese momento en el que construimos la mayor parte de nuestros sistemas de solidaridad entre generaciones, de nuestros sistemas de bienestar. Entonces ahora tiene huella este cambio sobre todos esos sistemas y tenemos que replanteárnoslos. Pero en realidad el crecimiento no es el estadio habitual de ninguna población y las poblaciones posttransicionales pues crecerán o decrecerán ligeramente en función del saldo migratorio, pero ya no por crecimiento vegetativo. Pero otro de las grandes consecuencias de este cambio es eso que conocemos generalmente como envejecimiento demográfico. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a que tenemos un mayor porcentaje de nuestra población en edades avanzadas. Si ustedes lo piensan, una población que necesita generar menos niños porque todos los nacidos duran durante largas trayectorias de vida, no se mueren pronto, pues es lógicamente una población con menos niños y con más personas de más edad. Por lo tanto, pues tenemos que decirle adiós a la pirámide. Muchas veces oímos cierta nostalgia sobre la pirámide, incluso nos preguntan, ¿no? ¿Cómo recuperamos una pirámide equilibrada, una pirámide bonita o incluso una pirámide sana? Yo soy poco nostálgica de la pirámide, lo reconozco, pero es que no hay forma, no hay ese esquema, digamos, de una población más insano que una pirámide, porque para que tenga forma de pirámide exige que mueran niños desde el primer año de vida, con lo cual no es tan dramático dejar atrás la pirámide. Hacia lo que vamos es hacia una población que tendrá, digamos, forma de torre, en donde la mayor parte de los nacidos viviremos durante largas trayectorias de vida hasta edades muy avanzadas y somos ya más iguales ante la muerte. Pero no solo tenemos más población, bueno, aquí tienen la pirámide, la población española actual, ven que en realidad ahora mismo estamos en esto que en demografía conocemos como el dividendo demográfico, en que tenemos a la mayor parte de nuestra población en edades potencialmente activas, en edades adultas y con una base ya muy estrechita por la caída de la fecundidad y una cumbre también muy estrecha, porque son generaciones todavía bastante afectadas por niveles más altos de mortalidad y en nuestro caso especialmente tenemos las generaciones más vacías de nuestra historia, porque están los no nacidos por la guerra civil, ven ahí esa especie de mordedura que tiene arriba la pirámide. Entonces este es un escenario potencialmente desde el punto demográfico muy bueno, porque tenemos menos dependientes por abajo de los que hemos tenido nunca y menos dependientes por arriba de los que vamos a tener nunca. En el futuro, lo que tendremos es, como les decía, una pirámide que se asemejará más a una torre, en el que irán subiendo. Y ven ahí el paso de una generación muy especial, que es la generación de los baby boomers, una generación muy llena
porque se solaparon los calendarios de fecundidad de distintas generaciones, unas que lo habían retrasado, otras que lo adelantaron. Pues en los años 60 y 70 en España se produjo este fenómeno del baby boomer. Los baby boomers es una generación con un cambio que protagoniza un cambio generacional muy notable respecto a generaciones anteriores y que transformaron prácticamente todas las edades por las que pasaron y todas las instituciones por las que pasaron. Transformaron la escuela, transformaron la universidad, transformaron el mercado de trabajo. Están ahora entre los 40 y los 50 años y probablemente transformarán también esos momentos de la madurez, de la primera vejez, de esas edades por las que vayan pasando, que son edades densas en muchas transformaciones, en muchos cambios relacionados en ocasiones con el inicio de trayectorias de soledad. Probablemente aquí tengamos un cambio relevante en cómo vivir esas trayectorias, esos cambios, esas transiciones. Retomaremos esto al final de la conferencia, pero este es un factor de cambio relevante. Pero no solo tenemos una población con más personas de más edad, sino también con más personas de más edades. Si se fijan en el inicio del gráfico, que tampoco nos hemos ido tan atrás, son los años 70 del siglo XX, la mitad de la población tenía menos de 30 años y la otra mitad estaban todos los mayores de 30 años. Es decir, tenemos una población muy concentrada en edades muy jóvenes. Lo que tenemos ahora es una mayor diversidad etaria, una mayor diversidad de edades, de generaciones. Tenemos a los menores de 30 años, que son aproximadamente un 20%, un 30%, entre 30 y 60 años, que es algo más, de otro 30%, y por encima de los 60, que ya es una vejez con más trayectoria, con más perspectiva, con algo menos del 30%, pero con más relevancia, ¿no? Más presencia también en el abanico etario. Tenemos un abanico con más varillas. Lo que estamos ganando son más edades. Las edades, los grupos de población que más están aumentando son los nonagenarios y los centenarios. Estamos descubriendo nuevas edades, inventándonos nuevas edades. Siempre hubo centenarios, centenarios los ha habido siempre, pero era una edad a la que llegaban individuos extraordinarios, ¿no? Con trayectorias de vida extraordinarias, pero que no era una edad que recorriésemos como población, como sociedad. Ahora estamos inaugurando como población de forma mayoritaria edades que hasta ahora solo conocíamos de forma excepcional, como individuos, como las edades muy avanzadas, pero no solo estamos creando nuevas edades al final de la vida. Esta ganancia de años de vida que hemos ido describiendo y que nos ha cambiado tanto, ha propiciado que también nos hayamos inventado nuevas edades en otros momentos de la vida. Por ejemplo, la adolescencia. Nuestros abuelos no tenían adolescencia, empezaban a trabajar con 14 años. Ahora tenemos más edades, tenemos jóvenes, tenemos una juventud temprana, una juventud más tardía, una juventud muy prolongada, tenemos adultos jóvenes, adultos mayores, tenemos madurez, tenemos esa primera edad a principios de lo que todavía conocemos como vejez, ¿no? Que, por ejemplo, Alex Calache llama la gerontolescencia, esos primeros que ya son 10, 15 años, con una calidad de vida muy alta, con independencia. Después tenemos esas edades de mayor fragilidad, tenemos la vejez muy avanzada, es decir, tenemos muchas más transiciones, muchas más edades, muchos más momentos de cambio, muchas más transiciones a lo largo de nuestro curso de vida. Y no solo tenemos más transiciones, sino que además hemos ido retrasando todas nuestras transiciones biográficas. Prácticamente todas se han retrasado en nuestros cursos de vida. Y hemos ido colocando ese tiempo que ganamos, además de tenerlo ahí al final de la vida y descubrir nuevas edades también, como que lo hemos ido colocando en distintos momentos de nuestra trayectoria de vida, como si metiéramos una cuña, ¿no? Y hemos ido retrasando transiciones biográficas. Sobre todo esto también volveremos al final de la conferencia, porque tiene repercusiones, tiene relación con nuestra vivencia de la soledad. Vamos a pasar esto para no abusar del tiempo. ¿En qué medida todo este cambio que hemos estado describiendo es reversible? Esta es una de las preguntas que al menos más me hacen. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, esto hasta donde sabemos no tiene marcha atrás. Tenemos una fecundidad
por debajo del nivel de reemplazo desde hace más de 35 años. Tenemos una fecundidad por debajo de 1,5 desde hace 30 años. Esta tendencia está muy relacionada también con el calendario de fecundidad, de maternidad y de paternidad, que se está retrasando año a año, generación a generación. Este retraso tiene diversos componentes. Tiene un componente que tiene que ver con las dificultades de emancipación, de incorporación al mercado de trabajo, de estabilidad en el mercado de trabajo, con las dificultades para formar una familia, para tener la estabilidad para formar una familia, para empezar una trayectoria familiar, colectiva. Este componente quiero pensar que debería ser, que sí tiene vuelta atrás, que sí deberíamos poder hacer algo, pero tiene otro componente, este retraso, que tiene que ver con esto que acabamos de hablar de las nuevas edades, de la prolongación de muchas de las edades previas, de los retrasos de las transiciones, de esa adolescencia cada vez más prolongada, de esa juventud cada vez más prolongada, del aumento de la escolaridad y de las trayectorias formativas transnacionales, también como comentaba hace un momento el Ararteko. Tiene componentes que ya tienen más difícilmente una vuelta atrás también. También querría desdramatizar aquello de que estamos bajo el umbral de reemplazo, que es verdad, lo estamos. Pero somos una población compuesta por muchas generaciones, con lo cual no es necesario reemplazar solamente una, que es lo que calcula el umbral de reemplazo, digamos, que a veces crecemos por aumento de la longevidad, que es lo que nos está pasando. Y si ustedes se fijan, las poblaciones, las generaciones europeas nacidas durante el siglo XX en distintos países, muy pocas de ellas lograron reemplazarse a sí mismas. La línea finita es el umbral de reemplazo que exigiría la mortalidad existente en cada momento en cada país, la fecundidad que supondría aumentar, estar por encima del umbral de reemplazo. Y la línea más gruesa es la fecundidad realmente tenida por cada una de las generaciones. Ven que solamente en esos pequeños espacios en los que ambas líneas se produce una intersección entre ellas, son los momentos en los que las generaciones europeas se reemplazaron a sí mismas durante el siglo XX. Ven que en algunos países como Italia o Suecia, por ejemplo, eso no ocurrió nunca. Es decir, el reemplazo de las poblaciones europeas siempre ha basculado mucho también sobre la migración, con lo cual eso tampoco es tan novedoso. De todas formas, con una fecundidad tan baja como la que tenemos en España, ¿tenemos recorrido para aumentarla? Sí, tenemos recorrido para aumentarla. Es decir, en las poblaciones posttransicionales que ya tienen una mortalidad baja, una alta longevidad, tenemos algunas poblaciones que tienen una fecundidad notablemente más alta que la nuestra. El caso de Francia o de Suecia, por ejemplo, países que desde mediados del siglo XX tienen una inversión intensa, estable, a largo plazo en política familiar en el caso de Francia y en política social en el caso de Suecia. Si nosotros mañana lográsemos una fecundidad en torno a 2, que dependiendo del año más o menos pueden estar en 1,8, 1,9 estos dos países de los que les hablaba, si lográsemos tenerla, que no la tendremos de ninguna manera mañana, les digo que es fruto de una inversión prolongada e intensa durante décadas, pero si lo lográsemos, eso cambiaría el cambio demográfico, cambiaría el envejecimiento demográfico, le daría la vuelta, metería la marcha atrás. No, casi no se notaría en la estructura por edades. Necesitaríamos una fecundidad mucho mayor para que tuviera un efecto en la estructura por edades, una fecundidad que no es conocida, no ha tenido ninguna población posttransicional, con una mortalidad baja, con una alta longevidad. ¿Esto significa que la fecundidad no importa? No, eso tampoco. La fecundidad es importante, pero no porque vaya a ser la solución de ningún cambio profundo como el que estamos viviendo, sino porque encuesta tras encuesta la población nos dice que quiere tener más hijos de los que realmente tiene, con lo cual ahí hay un gap, que es síntoma de que hay algún problema si no alcanzamos nuestros deseos reproductivos, pero por eso, no porque vaya a ser la solución. Bueno, y hasta aquí yo quería hacer una pequeña repaso de qué es eso del cambio demográfico. Me gustaría que nos adentrásemos ligeramente en la soledad, en el fenómeno de la soledad y de las soledades, en las trayectorias, para entender en qué medida pueden ser o no más frecuentes en este nuevo escenario. Tenemos distintas soledades. Cuando hablamos de soledad, a veces hablamos de población que vive sola,
Otras veces hablamos de personas con escasos vínculos sociales o escasos vínculos sociales importantes, relevantes, esos son a los que les podemos contar las cosas importantes que nos pasan. Y en otras ocasiones hablamos de soledad emocional, del sentimiento de soledad. Esta última es una vivencia subjetiva, eminentemente negativa y que tiene mucho más que ver con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Intentemos acercarnos un poquito a cada una de ellas. La soledad residencial, vivir solo, esta sí tenemos una foto muy clara, tiene un patrón muy claro y es, como se decía también al inicio en la presentación del curso, es femenina y anciana. Es una soledad que se presenta a etapas muy avanzadas y fundamentalmente femenina. Hay una cuestión relevante que también probablemente cambie y por eso me gustaría que la retuviésemos ahí. Para la mayor parte de estas mujeres que se encuentran solas en la vejez avanzada, es la primera vez en su vida que viven solas. Es un fenómeno muy extraño a través de su curso de vida, del curso de vida de estas generaciones, y nunca han vivido solas. Tienen que aprender a vivir solas en ese momento en donde ya se acumulan muchas pérdidas y a edades muy avanzadas. Sin embargo, no es en la vejez en donde más se está aumentando. Sí se está retrasando. Cada año se produce un poquito más tarde ese momento de soledad residencial y también el momento en el que se pierde esa soledad residencial, que es otro momento difícil, en el que perdemos nuestro espacio de vida, nuestro hogar de 40, 50 años, nuestros vecinos. Ese es otro momento delicado. Esas dos transiciones también se están retrasando y cada vez tenemos personas que viven solas hasta edades más avanzadas, lo cual es una buena noticia porque quiere decir que pueden seguir viviendo solas, pero también debería ser una alerta para sistemas de prevención, porque tenemos a personas más frágiles viviendo solas hasta edades cada vez más avanzadas, como decía. Pero en las edades en las que más está aumentando la soledad residencial es en las edades adultas, como fruto de rupturas de uniones. Otra soledad es que de la que oímos hablar también con frecuencia es la soledad social, la falta de vínculos, la escasez de redes, sobre todo la escasez de vínculos de confianza, la escasez de vínculos de confidentes, ¿no? Esta, al contrario que la anterior, es una soledad de la que es muy difícil sacar la foto, es una foto muy borrosa, es decir, no está focalizada. Es más frecuente con la edad, es más frecuente en femenino, veremos por qué, pero no está tan centrada en una edad, en un género, en una clase social, que también es más frecuente con menores recursos socioeconómicos, socioeducativos, pero no tiene un perfil tan claro. Las variables que más discriminan, una menor vinculación social, tienen que ver con el lugar de residencia. Esta soledad es más frecuente en ámbitos metropolitanos, en grandes ciudades. Las redes en el rural o en ámbitos más pequeños son más densas, aunque tienen un peligro, que es que son están compuestas por personas de la misma generación, son más intrageneracionales, de forma que a medida que avanza la edad adelgazan más rápidamente, porque los componentes, los vínculos que tenemos tienen la misma edad que yo y por lo tanto están sujetos a los mismos riesgos de salud y supervivencia que yo mismo. Entonces adelgazan más rápidamente, pero son más densas inicialmente. La otra variable que más discrimina respecto a la soledad social es la salud. La salud y la soledad tienen una relación bidireccional muy intensa. Con peor salud estamos limitados, tenemos más dificultades para mantener nuestros vínculos sociales y a la vez la soledad tiene repercusiones y resultados en salud. Y la soledad emocional, como en el caso anterior, tiene un perfil mucho menos predecible. Tiene una foto mucho más borrosa, mucho menos clara, no es exclusiva ni de un grupo de edad, ni de un género. Y la variable que más se relaciona con la soledad emocional es la soledad social, es el no tener personas de confianza, el no tener un confidente, la escasez de personas de confianza. Pero la soledad no es un estado permanente. Todos hemos vivido solos en algún momento de nuestra vida o lo haremos probablemente en algún momento de nuestra vida. Todos nos hemos sentido solos en algún momento de nuestra vida. Diversos estudios, por lo tanto, la soledad cambia a través del tiempo, va variando. Diversos estudios han mostrado que aproximadamente un 10% de la población se siente habitualmente solo.
Y tras 10 años de observación veis que ese porcentaje es relativamente estable, o sea, tampoco tenemos una epidemia de soledad. La población que nunca se siente sola era aproximadamente 2/3 de la población en la mayoría de estos estudios al inicio de los mismos y se reduce durante 10 años de observación en un 10%, que pasan a formar parte de la soledad ocasional, digamos. Pero la intensidad de la soledad también varía a lo largo del tiempo. No siempre, quiero decir, también hay mejoras y empeoramientos. Nos sentimos más solos o menos solos, entramos o salimos de esas trayectorias de soledad. En los mismos estudios que siguen a la población a lo largo de 10 años, de una década, vemos que aquellas trayectorias en las que el sentimiento de soledad ha empeorado es alrededor de 2 de cada 10, pero en uno de cada 10 trayectorias ese sentimiento ha mejorado, se ha salido de esa trayectoria de soledad, es decir, tenemos entradas y salidas. ¿Y con qué se relaciona? Pues la mayor parte, la incidencia de la soledad, el inicio de trayectorias de soledad, se relaciona fundamentalmente con eventos, con cambios en nuestra vida que suponen pérdidas. La pérdida de la pareja, la pérdida de amigos, la pérdida de vínculos, la pérdida de la salud, el empeoramiento de nuestra salud. Vemos en diversos estudios longitudinales que no es el no tener pareja. Las personas que al inicio no tenían pareja y siguen sin tenerla no tienen un mayor sentimiento de soledad. Son aquellas que la tenían y la han perdido. Es la duración desde la pérdida lo que detona una trayectoria de soledad. No son aquellos que tenían una red social más estrecha, más pequeña al inicio de la observación, sino aquellos que la tenían y la han visto adelgazarse, fuera más amplia o más pequeña, los que han tenido pérdidas en la misma. No son aquellos que, por ejemplo, han envejecido con una cierta discapacidad, pero tienen más o menos una trayectoria estable, sino aquellos que han visto deteriorarse su estado de salud, que han visto perder su autonomía, los que en mayor medida vemos que se detonan trayectorias de soledad, que aparecen trayectorias de soledad, es la pérdida. Son los cambios que suponen pérdidas los que se relacionan con la soledad. En sentido contrario, las mejoras se relacionan con transiciones que suponen ganancias. Aumenta la red social, nuevos amigos o nueva pareja, abuelazgo, nuevos miembros de la familia, mejoras en la salud. Por lo tanto, ese perfil que podíamos describir, ¿no? Sabemos que se relaciona con edad, con género, con nivel socioeconómico, con mal estado de salud, lo podemos explicar en realidad por la frecuencia de pérdidas en las trayectorias. Es decir, no nos sentimos más solos porque con la edad nos vamos a sentir más solos y la vejez es necesariamente más solitaria, sino porque hay determinados momentos de nuestra vida que son más densos en pérdidas. Y esto es importante porque esas pérdidas es verdad que son frecuentes en determinados momentos de la vejez, pero se pueden producir en cualquier otro momento de nuestra trayectoria de vida. Un momento de cambio con muchas transiciones, muchos cambios y muchas pérdidas a cualquier edad puede detonar una trayectoria de soledad. Lo mismo con el género, no es que la mujer sea más solitaria genéticamente, sino porque tiene una trayectoria de vida más prolongada en donde se acumulan más pérdidas. Son más frecuentes. Por lo tanto, esto nos hace entender un poco cómo pueden ser las trayectorias y cómo en el futuro podemos tener más o menos trayectorias de soledad. Importante, hasta ahora hemos hablado de cambios en nosotros mismos, en pérdida de pareja o de amigos o de salud, pero los cambios también se pueden producir en nuestro espacio de vida. Cuando nuestro barrio cambia mucho, por ejemplo, en ámbitos gentrificados, en barrios gentrificados, se pueden detonar muchas trayectorias de soledad, porque perdemos nuestro espacio de vida, perdemos las tiendas de toda la vida, perdemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en muchos casos. Y al revés, en barrios que se han vuelto más amigables, con intervenciones que favorecen una mayor humanización del espacio de vida, que favorecen el encuentro, se han detectado en diversos estudios una menor incidencia, una mayor tasa de recuperación en estas trayectorias de soledad. Con lo cual no solo se trata de los cambios en la trayectoria de vida del individuo, sino también de su espacio y de su entorno de vida. ¿Cómo puede evolucionar esto en el futuro? Bueno, ya deciros que para eso necesitaríamos una bola de cristal, pero vamos a intentar reflexionar juntos y ver en qué medida todos estos cambios pueden afectar o pueden dejar una huella en las trayectorias de soledad. En primer lugar, hemos visto que estamos retrasando las transiciones y las vamos a seguir retrasando en nuestra trayectoria de vida. Eso implica, por una parte, que tendremos más tiempo de vida
antes de esas transiciones que suponen pérdidas, con lo cual probablemente ganemos años de vida antes de ese riesgo de empezar con una trayectoria, de empezar a sufrir una trayectoria de soledad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos cambios, estas pérdidas que en determinados momentos se acumulan en nuestras trayectorias de vida, nos pillarán más mayores. En la medida en que esto se pueda relacionar con una mayor vulnerabilidad, pues puede ser bueno, una luz roja para estar pendientes y para tener un toque de atención. Igual puede afectar en mayor medida a que esa acumulación de pérdidas sí se traduzca en una trayectoria de soledad o no, en la medida en que logremos mantener la resiliencia o estemos más vulnerables. Otro de los cambios que hablábamos es el paso de los baby boomers. Los baby boomers van a empezar a atravesar la madurez, que ya empieza a ser una época de muchos cambios, de fin de trayectoria laboral, de inicio de abuelazgo, de cambios también en el estado de salud, inicio de problemas crónicos y posteriormente la vejez. En la medida en que lo vivan de una forma distinta que otras generaciones, puede tener consecuencias también sobre los niveles de soledad. Los baby boomers esta generación tiene un nivel, por ejemplo, un nivel educativo muy superior al de generaciones que pasaron previamente por estas edades, y sabemos que hay una relación muy estrecha entre el nivel educativo y soledad, entre recursos educativos, más allá del nivel socioeconómico. Nuestra trayectoria formativa cambia la forma en que vemos el mundo, ¿no? Cambia nuestros recursos culturales, y además tenemos también evidencias en la literatura que se relaciona con el autocontrol, con la autoeficacia, con el control percibido, con diversos mecanismos psicológicos que tienen una relación muy estrecha con soledad, con lo cual es posible que este cambio generacional amortigüe en cierta manera la prevalencia de situaciones de soledad pues en las edades en las que son más frecuentes, ¿no? En la madurez y en la vejez. La soledad residencial, os decía al principio, que es una novedad biográfica para la mayoría de sus protagonistas actualmente. En el futuro lo será en mucha menor medida. En las poblaciones adultas ahora la tasa de soledad residencial es mucho más alta, está aumentando, es donde más está aumentando, con lo cual llegaremos a esas edades en las que se acumulan más pérdidas, en las que estamos más vulnerables, al menos con esto ya conocido. Ya sabremos vivir solos mayoritariamente, o sea, en un porcentaje mucho mayor que ahora. Esto también puede tener una huella, dejar una huella, puede amortiguar la incidencia de la soledad. Pero evolucionamos hacia hogares más intrageneracionales, envueltos por redes más intergeneracionales. El problema surgirá en aquellos casos en los que no haya vínculos de descendientes, no haya hijos, porque las redes sociales basculan cada vez en mayor medida sobre ellos. Tradicionalmente, un 20% de la población, entre un 20 y un 25% de la población no tenía descendientes. Esto ha sido muy estable a lo largo de la historia de las poblaciones. Actualmente las poblaciones que transitan la vejez son unas poblaciones excepcionales porque son unas poblaciones con muy baja infecundidad, alrededor de un 15%, pero esto es excepcional. Y las generaciones que tenemos ahora acabando su etapa reproductiva, los nacidos en los 70, todavía no lo sabemos porque no han acabado, como les decía, su etapa reproductiva, pero posiblemente sean una de las generaciones con mayor infecundidad y al que estén alrededor del 25%, uno de cada 5 no tenga descendientes. Esto sí sería conveniente tenerlo en mente de caso de diseñar políticas, porque es una población, la población sin descendientes, que tradicionalmente se sostenía sobre redes muy horizontales, sobre hermanos, primos, sobrinos, sobre redes horizontales o descendientes de los mismos. Y estas son las redes. Nuestras redes no van a ser más reducidas necesariamente, pero sí más verticales. Estos son los vínculos que en mayor medida van a descender, los que servían de apoyo a la población sin vínculos, sin hijos descendientes, sin hijos. Por lo tanto, es una población que podría estar en una situación más vulnerable de cara a la soledad, con las redes que vamos a tener, las redes sociales que vamos a tener en las próximas décadas, en el futuro. Uno de los efectos más complejos es probablemente la combinación que pueda tener en el futuro el aumento de la inestabilidad conyugal a lo largo de las trayectorias de vida y el aumento de la longevidad.
Por una parte, tendremos que las parejas que sobrevivan como parejas hasta la vejez tendrán una duración nunca vista hasta la fecha. Pues dicho de otra manera, tendremos muchas más bodas de oro que bodas. Pero también la viudez, la duración desde la pérdida, esa que es tan relevante para el inicio, el detonante de una situación de soledad, ocurrirá a una edad muy avanzada del cónyuge superviviente. Y esto también habrá que tenerlo en cuenta, en la medida, como decíamos antes, al hablar de transiciones, en que esa mayor edad pueda corresponderse con mayor fragilidad, con una acumulación de otras pérdidas, con mayor vulnerabilidad. Por otra parte, tendremos muchas más rupturas voluntarias a edades tempranas. Esto podría servir como amortiguador de esas trayectorias de soledad. Por una parte, porque es mucho más probable, tras una ruptura temprana, la formación de nueva pareja, de nuevas parejas, y por otra parte, porque decíamos que es muy relevante la duración desde la pérdida. Y en la medida en que se produce en etapas centrales de nuestra vida, en donde no se acumulan tantas otras pérdidas, probablemente nos pillen menos frágiles, ¿no? Menos vulnerables. Con lo cual aquí podríamos tener un efecto amortiguador respecto a las situaciones de soledad. En general, vamos hacia trayectorias menos estandarizadas respecto a cualquier tipo de evento, no solo este. Tenemos trayectorias con más cambios, con más transiciones, con más rupturas, con más nuevos inicios, con más diversidad de recorrido. Todo ello va a tener una huella en la medida en que va a ser mucho menos previsible. Va a ser más complicado las políticas de prevención y también en la medida en que va a aumentar la desigualdad. Y hemos estado hablando hasta aquí de cuál puede ser la huella en nuestras trayectorias, ¿no? Los efectos en nuestras trayectorias de vida, pero en nuestras redes. Bueno, nuestras redes en general no van a ser más pequeñas, nuestras redes sociales y familiares, pero sí van a ser distintas. Van a estar menos basadas en el número de vínculos y van a estar más basadas en la duración de vida con esos vínculos. Es decir, no van a ser menores, aunque tengamos menor número de vínculos, porque vamos a vivir con ellos durante mucho más tiempo, con lo cual se van a solapar. ¿Vale? En mayor medida. Están más basadas en el solapamiento de las duraciones de vida con distintos vínculos. Hay un peligro, que es que en estas redes más basadas en la duración que en el número, serán mucho más vulnerables a cualquier alteración con cualquiera de esos vínculos. Por ejemplo, por una mala relación con uno de ellos. O, por ejemplo, por una migración, por un aumento de las distancias entre generaciones. Las generaciones de jóvenes actuales tienen una movilidad menor que las que tenían sus abuelos, pero es verdad que hay una movilidad creciente transnacional, trayectorias de vida transnacionales en las que las trayectorias formativas y profesionales no conocen fronteras, ¿no? Estas trayectorias de las que hablaba el Ararteko, el mismo al inicio en la presentación, son cada vez más frecuentes. Cualquier alteración debido, por ejemplo, a una mayor distancia entre generaciones cuando hay un menor número de vínculos, hace que las redes sean más vulnerables. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda es que van a ser redes más intergeneracionales, menos conformadas por gente de nuestra misma generación, por vínculos de nuestra misma generación y más conformadas por vínculos de otras generaciones. Esto, en teoría, inicialmente las hace más fuertes, menos frágiles. ¿Por qué? Porque son, digamos, adelgazan menos rápidamente. Son redes más fuertes que en el momento en el que, en esos momentos en los que se producen muchas pérdidas, los miembros de nuestra red no estarán sujetos a los mismos riesgos de salud y de longevidad que yo mismo, por lo cual será una red más sólida que las redes más intrageneracionales que teníamos hasta ahora. Probablemente en la medida en la que seamos capaces de convertir este mayor tiempo de vida con vínculos de otras generaciones en tiempo realmente compartido, estará la respuesta a la soledad en el futuro. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko.
pueden tener los diferentes fenómenos que nos ha ido describiendo. Yo cuando miro el programa, y creo estar en lo cierto, pero si no, alguien de mi equipo me corregirá, está previsto continuar con la segunda ponencia. 10 minutos. 10 minutos para intervenciones. Ah, bien, perdón. Pensaba que las preguntas eran después de la segunda ponencia. Por lo tanto, tenemos 10 minutos para hasta las 10:30 para las preguntas. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que alguien desee plantear? Ah, sí. Un micrófono, por favor. Ah, perdón. Nada, bueno, soy Irati, de Arquitecturas del Cuidado, y sobre todo a mí lo que me preocupaba era que has hablado tanto de los vínculos, ¿no?, que van a haber y las nuevas estrategias de cuidado que van a estructurar, pero a nosotras personalmente lo que nos preocupa es que estamos viendo un creciente analfabetismo a la hora de cuidar en las generaciones más jóvenes. Sobre todo porque estamos dando por supuesto que las generaciones, o sea, que las redes intergeneracionales se van a cuidar, ¿no?, como este postulado moral que existe en las sociedades, sobre todo en generaciones de baby boom y en generaciones pasadas, en las generaciones sándwich, que han cuidado a, pues eso, a las generaciones de abuelos, padres, hermanos, y están cuidando ahora a sus nietos, nietas, sin opción muchas veces de decidir también la calidad del cuidado o el tiempo que quieren cuidar. Pero esto no lo estamos viendo para nada, o sea, no es un postulado real en generaciones más jóvenes. Entonces, porque la pregunta es si de alguna manera hay estudios o has podido investigar también qué tipo de, o sea, si esos flujos de cuidados se están manteniendo en el tiempo o qué está sucediendo con ellos, porque claro, nosotras partimos sobre todo de la parte cualitativa, ¿no?, de estar en el campo y de trabajar con personas mayores en talleres de empoderamiento, y ahí es donde lo estamos viendo, ¿no?, esa calidad, cómo está decreciendo esa calidad, tanto porque no sabemos cuidar como porque bueno, tendemos a otras alternativas más tecnológicas, desplazando también responsabilidades a las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estás viendo esos flujos? ¿Qué hay ahí? Dolores, Contesto ahora, ¿has vale. ¿has oído la pregunta? Sí, sí, la he oído muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas Pues, gracias, Irati. tiene la palabra. Gracias. A ver, es verdad que esas trayectorias de cuidado se están retrasando también en el tiempo. O sea, lo que estamos viendo es que los flujos de apoyo son hasta edades cada vez más avanzadas, desde las generaciones más mayores hacia abajo, ¿vale? Y esas edades centrales en las que antes hablabas, pero es de esa generación sándwich, por ejemplo, que ya empezaba a cuidar hacia arriba, generaciones más mayores, ahora ese efecto sándwich, efectivamente, como decías, está en la vejez. O sea, se ha desplazado al inicio de la vejez con el cuidado de nietos y el cuidado de madres ancianas simultáneamente. Es decir, esa transición que tiene que ver con el inicio de cuidados hacia generaciones más mayores, también hacia arriba, también se está retrasando hasta edades muy, muy avanzadas. Con lo cual, en las generaciones más jóvenes, efectivamente, el cuidado está muy lejos. ¿Vale? Lo ven muy lejos, con lo cual efectivamente existe esa distancia respecto al cuidado. Después también está esa interacción con los servicios formales y con el cuidado formal del que hablabas. Aquí no tenemos tantas evidencias, pero por ejemplo en los países bálticos que llevan 50 años de intenso desarrollo en servicios formales, de cuidados de larga duración formales, hemos podido ver que cuanto más avanza, cuanto más se expande el cuidado formal, en realidad no disminuye el cuidado informal. Lo que hace es que cambia de objetivo, ¿vale? Deja de centrarse únicamente en el mantenimiento de la autonomía, en las tareas, digamos, de la vida diaria, y están en mayor medida cubiertas por ejemplo, esos flujos de apoyo emocional.
de acompañamiento, de apoyo emocional, que muchas veces cuando también la familia tiene que cuidar en la vida diaria, pues están más abandonados, ¿no? Porque se producen conflictos, porque ya no das para más, porque... Entonces, lo que vemos es que cuando hay una mayor intensidad de flujos formales, la persona lo que recibe es una red de apoyo más amplia. Y esa parte más emocional, que es la que a veces se descuida cuando el cuidado es muy intenso y los requerimientos del cuidado son muy intensos, está más atendida, está más respondida. Pero bueno, efectivamente en las generaciones más jóvenes habrá que ver cómo evoluciona esta interacción con la política formal y con los recursos formales, pero sobre todo, en mi opinión, habrá que dar tiempo, porque de aquí a que empiecen a ver el cuidado cerca y empiecen a sentirlo como algo que no es de otros, no es de otra generación, de los baby boomers, ¿no? Pasará un tiempo. Muchas gracias. Sí, tiene usted la palabra, sí. Muy bien. Preséntese, por favor. Muy bien. Me llamo Javier Segura, del Ayuntamiento de Madrid. Quería primero dar las gracias a la profesora Puga por esa exposición tan tranquilizadora, ¿no? Frente al susto demográfico, tanto por el tono como por el contenido, la verdad es que ha sido muy tranquilizador, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminado a las diferentes encuestas que van saliendo sobre la prevalencia de la soledad no deseada por sexo y grupos de edad. Nosotros, cuando hicimos una en Madrid bastante amplia hace un par de años, nos encontramos con la sorpresa que los grupos poblacionales más prevalentes no eran los mayores, sino que eran los de edades jóvenes, incluso medianos, ¿no? Encuestas que, bueno, también había algunas en algunos países europeos que lo confirmaban, pero eran en ese momento contraintuitivas en el sentido de que el rostro de la soledad no deseada era, como ustedes decían antes, el rostro de los mayores, y que hace poco he visto que una encuesta reciente en el País Vasco lo ha confirmado en el sentido que también daba una fotografía en el que había más prevalencia en esas edades jóvenes o intermedias, ¿no? Y aunque sé, y todos sabemos, y se ha dicho antes, que todas las soledades no son iguales, ¿no? Y es difícil el compararlo, sí que me gustaría conocer la opinión de la profesora Puga sobre este elemento. O sea, ¿qué interpretación hace de esa diferencia de prevalencias en esos grupos de edad? ¿Se ha oído bien la pregunta? Se ha ido muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, Javier. Efectivamente, o sea, lo que tiene un rostro por ahora femenino y anciano es la soledad residencial. Pero la soledad social, la falta de vínculos importantes, relevantes, y la soledad emocional, el sentimiento de soledad son mucho más transversales. En absoluto están centrados en la vida. En determinados momentos es verdad que se pueden disparar cuando la duración, por ejemplo, desde la viudez, que es una pérdida muy relevante en nuestras trayectorias de vida cercanas, relaciona con el duelo, pero en absoluto son soledades que se centren en la vejez o en las mujeres ancianas. O sea, esa es la soledad residencial. La soledad emocional, el sentimiento de soledad, que creo que es sobre que tú estabas refiriendo, te habrá medido, supongo que con algún test de soledad emocional, estos resultados que relatabas, es mucho más transversal y se produce en cualquier momento del curso de vida. Tenemos muchos momentos del curso de vida y ahora tenemos una experiencia cercana en la que tenemos de repente muchas pérdidas. Perdemos nuestra vida diaria, perdemos el contacto con nuestros amigos, perdemos a veces nuestro espacio de vida, muchas veces un cambio de ciudad, un movimiento migratorio, las circunstancias, la falta de seguridad, por ejemplo, las trayectorias de vida de muchos jóvenes. Todos esos momentos en los que se acumulan cambios que suponen una mayor incertidumbre, un sentimiento de pérdida, detonan trayectorias o pueden detonar potencialmente trayectorias de soledad que en absoluto son exclusivas de la vejez. Otra cosa es que muchas trayectorias de vida en la vejez sean densas en pérdidas también. Pero estoy completamente de acuerdo. Además me parece muy relevante el eliminar el estigma que en cierta medida asocia vejez y soledad. Sabemos también por muchos estudios que en buena parte también es una autoprofecía, ¿no? En la medida en que
tenemos ciertos estereotipos relacionados con el edadismo, de vejez, vulnerabilidad, soledad, se acaban cumpliendo, con lo cual me parece muy relevante el poner de relieve que es una circunstancia que nos puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier edad, a cualquier momento de nuestra trayectoria de vida, y que no es exclusiva en absoluto, ni siquiera mayoritaria, muchas veces, de la vejez. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos agotado el tiempo del que disponíamos para preguntas y respuestas. Estamos cumpliendo escrupulosamente con el horario. Tenemos un programa que está, como ya se ha dicho reiteradas veces, muy cargado, muy abundante, con múltiples intervenciones y mesas redondas, y por lo tanto, para no perjudicar el desarrollo armonioso de este curso, voy a poner fin a la primera ponencia, no sin agradecer de nuevo encarecidamente a la profesora Puga su intervención y a los intervinientes que han formulado preguntas y le han formulado preguntas de mucha intensidad. Muchas gracias y interrumpimos muy brevemente para dar paso a la segunda ponencia, que será moderada por la adjunta del Ararteko, Julia Hernández, que va a tomar el lugar que hasta ahora he estado yo ocupando. Julia, por favor. Muchas gracias a todos.